Iniciamos el desarrollo de las noticias contándoles que al finalizar la sesión de interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra, pues él respondió precisamente en conferencia de prensa. La bancada de Fuerza Popular anunció la presentación de una moción de censura al titular de ese sector. Así lo informó el vocero de dicha bancada, el legislador Luis Galarreta. Luego de más de 10 horas de debate, concluyó la interpelación al ministro de Educación Jaime Saavedra en una sesión en la cual se presentaron más denuncias de presunta corrupción que fueron dadas a conocer por el congresista Héctor Becerril. El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró que la presentación de Saavedra a Chandubí no esclareció nada. Por ello, hizo este anuncio. Por el bienestar de la educación peruana, presentamos la moción de censura porque el ministro no tiene la capacidad en ese momento de asumir ningún cargo en el Ejecutivo y lo hacemos por luchar contra la corrupción. Muchas gracias. Este anuncio fue hecho minutos después de levantarse la sesión y en conferencia de prensa desde el hall de los Pasos Perdidos. Previamente, el ministro de Educación, acompañado de un grupo de legisladores oficialistas, hizo lo propio y aclaró que no renunciará al cargo. La censura es un derecho que tienen los periodistas. No hay, lo que sí es cierto es que no hay lugar a ninguna renuncia en este caso, ¿no? Lo que hay es una interpelación y luego interpelación, la representación nacional tiene puede decidir qué curso seguir. La anunciada moción de censura que presentará la bancada de Fuerza Popular se da luego de que las respuestas al pliego interpelatorio no convencieran a los legisladores. Presidenta y el ministro de Educación, a través suyo, no ha aclarado nada. No nos ha respondido nada. Por el contrario, la interpelación que inició por un hecho de corrupción, 2, porque los panamericanos ya vienen de buen tiempo, hoy día, Presidenta, ha terminado ampliándose, ha terminado siendo una interpelación por hechos que al parecer todos dicen que ya estaba, ya lo denunciaba, pero se lo ocultaban entonces a la opinión pública. Desde Fuerza Popular, diferentes congresistas que intervinieron como oradores aclararon que la interpelación se da por casos de corrupción y los Juegos Panamericanos y no por otros temas. Durante el debate vespertino, el congresista Héctor Becerril denunció la existencia de una presunta organización criminal en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, del Ministerio de Educación, que realizaría cobros a autoridades regionales y municipales para agilizar el financiamiento de los proyectos de infraestructura educativa. Están relacionados funcionarios del PRONIET, del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, quienes cobraban entre el 3 y el 5% del valor de las obras, y para ello contaban toda una organización criminal donde tenían a terceras personas que hacían pasar al Minedu, a los alcaldes, a los gobernadores, a los empresarios, y ahí firmaban pues los convenios, previo pago desde 3 y 5%. El congresista Becerril mostró registros de un correo electrónico cuya propiedad atribuyó al funcionario Gustavo Adolfo Canales, director del PRONIET. Desde el oficialismo se minimizó la denuncia, asegurando que el tema ya era de conocimiento del ministerio y que incluso había sido denunciado antes. El ministro Saavedra respondió así. Y efectivamente encontraron un conjunto de evidencias que mostraban que habían personas que no pertenecían al Ministerio de Educación, pero que lograban entrar al Ministerio de Educación, simulaban convenios falsos, incluso con firmas mías falsas, y engañaban a los alcaldes. Eran testaferros. Uno de ellos sí efectivamente es un exfuncionario del Ministerio de Educación, el resto no. Y estas personas efectivamente engañaban a alcaldes o contratistas, le decían, necesitamos que nos des recursos, que nos des ese 3-5%, y les hacían firmar un convenio falso. Tras escuchar la exposición del ministro, concluyó la sesión. La presidenta del Congreso anunció la ampliación de la legislatura. También la presidencia comunica que al amparo de la potestad que le reconoce el artículo 49 del reglamento del Congreso, y estando coordinado en la última sesión de la Junta de Portavoces, se ampliará la presente legislatura hasta el lunes 19 de diciembre, para lo cual se publicará oportunamente el decreto correspondiente.
La bancada de Fuerza Popular se encuentra reuniendo las firmas para presentar la anunciada moción de censura. Se requieren 33 votos para presentar el documento y 66 como mínimo para que proceda esa figura. Y durante la sesión matutina, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, respondió a un pliego interpelatorio con 18 preguntas centradas en aclarar